Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el principio, el espíritu de Adán gobernaba su alma y su cuerpo, y como su espíritu estaba lleno solo de lo bueno, el alma controlada por el espíritu tenía solo pensamientos buenos, y el cuerpo, gobernado por el espíritu, solo accionaba de acuerdo a la verdad. No obstante, luego que Adán comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y pecara, su espíritu murió, es decir, no estaba más activo. El espíritu muerto significa que su comunicación con Dios se había interrumpido, y puesto que el espíritu de Adán ya no tenía comunión con Dios, ya no podía recibir más el conocimiento de lo bueno y verdadero. Hermanos, decimos que el espíritu está muerto cuando ya no puede comunicarse con Dios. Por eso, la Biblia dice que los gentiles, a pesar que respiraban y estaban vivos corporalmente, como no habían recibido el Espíritu Santo, en realidad estaban muertos. Vivían físicamente, pero en verdad estaban muertos. Cuando el Espíritu, que es el que regía al ser humano, murió y ya no estaba más activo, el alma tomó el lugar de dominio del hombre y comenzó a controlar su cuerpo, y el alma, incitada y estimulada por Satanás, recibió y asimiló el pensamiento de lo malo o falso, y en la medida en que la mentira y la maldad fueron llenando el corazón, lo bueno y lo verdadero que había sido implantado por Dios comenzó a desaparecer. La obediencia fue reemplazada por el enojo, el buscar el beneficio de los demás desapareció, y el buscar su propio provecho llenó el corazón del hombre. La integridad y la veracidad simplemente se desvanecieron, y la astucia y el engaño tomaron su lugar. En vez de la humildad y el servir a los demás, se cimentaron en el alma el orgullo y la arrogancia. Todas las características del corazón que provenían de Dios comenzaron a desaparecer una a una, y en su lugar lo malo entró en el corazón del ser humano. La mentira comenzó a entrar en la mente del hombre, y consecuencia de ello, la integridad, la honestidad, es decir, el conocimiento de la verdad, empezó a desaparecer. No es que lo bueno desapareció primero y que luego lo malo haya entrado en el corazón del ser humano, sino que al entrar el conocimiento de lo malo, lo que era correcto y bueno, empezó a desaparecer. De igual modo, cuando el conocimiento de lo malo rodea la semilla de vida y la vuelve inactiva, decimos que el espíritu está muerto. No obstante, aun si el espíritu está muerto o inactivo, eso no quiere decir que se llega a extinguir. Como el espíritu del hombre contiene el aliento de vida del Dios eterno, no puede extinguirse. A pesar que el cuerpo envejezca y muera, el espíritu existirá por siempre. Tal vez se pregunte, ¿qué pasará entonces con el alma cuando el cuerpo muere? En los animales que no tienen espíritu, cuando su sistema de memoria en el cerebro desaparece luego que el cuerpo perece, sus almas vuelven a la nada, al igual que el cuerpo. Sin embargo, en el caso del hombre es diferente. Como el ser humano tiene espíritu, cuando realiza alguna función o acciona, esa acción es transmitida al corazón y allí se graba. Así que lo que está en el alma no desaparece, sino que es registrado en el espíritu. Por eso el alma permanece para siempre combinada con el espíritu. Cuando el Señor Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, aquí el espíritu se refiere al espíritu y al alma unidas. Hermano, en el momento en que alguien oye el Evangelio
y acepta a Jesucristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo. Entonces, su espíritu muerto vuelve a nacer. La pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace revivir al espíritu muerto? Al oír el Evangelio, el Espíritu Santo toca la semilla de vida en su interior y la palabra se volverá fe en su vida y el Espíritu Santo le ayudará a ponerla en práctica. Sin embargo, el Espíritu Santo solo podrá fortalecerlo si ora. Podrá ser lleno del Espíritu Santo y tener la fortaleza necesaria para vencer la mentira con la palabra de Dios, y la oración le dará esa fortaleza. El Espíritu Santo hará revivir una y otra vez el espíritu muerto para que así la semilla de vida que ha estado adormecida pueda volver a nacer. Aceptará más y más la palabra de Dios y como acciona y vive de acuerdo a esa palabra, empezará a despojarse de la mentira y de toda forma de maldad. Entonces, la palabra de Dios, es decir, la verdad, se hará más y más fuerte en su interior y así podrá comunicarse con Dios otra vez. Mientras más se llene su corazón de la palabra, podrá echar fuera la mentira. Y si su corazón se llena solo de la palabra de Dios, esto es, de la verdad, tendrá únicamente pensamientos buenos y actuará siempre con integridad, honradez y lealtad ante Dios. Si llega al nivel del Espíritu, todo lo que vea, oiga o hable será todo veraz y correcto. Todo lo verá de acuerdo a la palabra de Dios. Oirá solo lo bueno y hablará únicamente lo que es bueno. De esa forma, si su espíritu vuelve a nacer y su corazón está lleno solamente con la palabra, su alma prosperará. Es decir, como su espíritu está vivo y activo, su alma lo obedecerá. Y si su corazón desea algo, Dios se lo concederá. Y eso será porque lo que desea su corazón será bueno. Hermano, en este nivel, si su espíritu desea algo, su alma solo obedecerá. Así es, cuando llega al nivel del espíritu. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado. Dice amado, y ya sabe que si dice amado, es una palabra de bendición. Continúa el pasaje. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Repito, así como prospera tu alma. Esto es, en la medida en que la palabra llene su corazón, será prosperado en todas las cosas y tendrá salud. Y Juan capítulo 3, versículo 5 cita, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Como dije, cuando los que han nacido de nuevo por el agua y el Espíritu, es decir, aquellos cuyo espíritu ha vuelto a nacer, mueren en este mundo, su espíritu junto con su alma unidos irán al reino de los cielos. No obstante, aquellos cuyo espíritu no ha vuelto a nacer no podrán ir al cielo, irán al infierno. Los que mueren después de haber vivido en el pecado serán echados al fuego eterno del infierno junto con el diablo. La gente del mundo, aun cuando no sabe esto detalladamente, instintivamente le temen a la muerte. Tratan de vivir lo más que pueden y en el momento de la muerte se ponen tensos de temor y ni siquiera pueden cerrar los ojos. Si ha visto morir a alguien, sabrá que los que viven en la maldad son sobrecogidos por un gran temor, abriendo desmesuradamente sus ojos en el momento de la muerte. Sin embargo, los que tienen la seguridad de la salvación no tendrán temor a la muerte. Si temen morir, eso quiere decir que no están seguros de su salvación o que están en una encrucijada en la cual les será muy difícil ser salvo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8 menciona, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hermano, el apóstol Pablo anhelaba ir junto al Señor. En el momento de su muerte, los que tienen fe confesarán como el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De hecho, los que tienen fe mueren en paz, tienen fe y esperanza, y en sus últimos instantes sus ojos espirituales serán abiertos y verán ángeles que vendrán a llevarlos al cielo, y asimismo verán las luces del reino de los cielos. Estimados hermanos en Cristo,
Jesús oró encomendando su espíritu en las manos de Dios. Esto confirma que obedeció y cumplió todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Hermanos, Dios es quien controla la vida y la muerte. Él es quien gobierna el devenir de la historia de la humanidad. El nacimiento del Señor Jesús, su crucifixión y su resurrección no fueron producto de la voluntad de Jesús, ni tampoco fueron planeados por Él. Juan capítulo 4, versículo 34 cita al respecto. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad de Dios Padre. Finaliza el pasaje: y que acabe su obra. Como dije, el Señor Jesús solo obedeció la voluntad y la providencia de su Padre Celestial. Dios inició y terminó todo, y tomó también el Espíritu del Señor. Por eso, cuando oramos por algo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, pero el que responde es Dios Padre, dado que el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, derramó su sangre para perdonarlo de sus pecados y se ofreció como sacrificio expiatorio por usted. Dios dice que le responderá solo si ora en el nombre de Jesucristo. Por tanto, únicamente recibirá respuesta a su petición si ora en el nombre de Jesucristo, y lo hará porque en el nombre de Jesucristo Dios lo ha perdonado de sus pecados y porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. No obstante, el que responde a las oraciones y el que gobierna y rige sobre la vida y la muerte del ser humano es Dios Padre. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31 señalan: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermano, si realmente entendiera el significado espiritual de este versículo y lo grabara en su mente, podría encomendar todo en las manos de Dios. Sucede lo mismo con los que están enfermos. Le pregunto, ¿por qué están enfermos o por qué tienen constantes problemas de salud? ¿Por qué algunas veces Dios responde a sus oraciones y otras no? Si Dios no lo permite, ni siquiera un pajarito caería por tierra, y Dios sabe incluso el número de sus cabellos. Si realmente tuviera fe para confiar en Dios, no habría razón alguna para que estuviera enfermo, ni para que Dios no respondiera a sus oraciones. Y no solo se trata de las enfermedades, es lo mismo con la prosperidad en sus negocios o cuando sirve en la obra de Dios. El Señor, teniendo la misma naturaleza de Dios, solo obedeció la voluntad del Padre y le encomendó todo a Él. Hermano, lo animo a que solo confíe en Dios y no en estrategias humanas personales. Si recurre a la habilidad humana, solo podrá alcanzar logros y metas dentro de los límites de la capacidad natural del ser humano. Pero cuando confía para todo solo en Dios, podrá servir sobrenaturalmente a su reino, sobrepasando los límites del ser humano, y así hará que los demás glorifiquen el nombre de Dios. Lo animo a que encomiende todo en las manos de Dios, sea que viva o que muera. Ahora bien, se ha dicho que el espíritu y el alma del ser humano irán juntas y unidas al reino celestial. Sabemos, además, que los no salvos tienen su espíritu muerto. Por tanto, si alguien quien no es salvo muriera ahora mismo, le pregunto, ¿solo su alma iría al infierno o simplemente desaparecería? No, el alma no desaparecería. El alma estará insertada, por así decirlo, en el cuerpo espiritual de esa persona que irá al infierno. El cuerpo espiritual contiene el espíritu y el alma. Una pregunta, ¿cómo cree usted que es el cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual tiene la misma forma que su cuerpo físico. Por eso, cuando el espíritu sale del cuerpo físico, verá el cuerpo espiritual que tiene la misma forma
que su cuerpo. El espíritu y el alma están inmersos en el cuerpo espiritual. A los que van al infierno, solo el alma estará en el cuerpo espiritual porque el espíritu estará muerto. En suma, los que van al infierno solo tendrán alma y los que van al cielo tendrán alma y espíritu vivos en su cuerpo espiritual. Cuando ambos, el espíritu y el alma, van juntos, el alma forma parte del espíritu. Solo la parte del alma que es inherente al espíritu será parte del espíritu. La porción del alma que es carnal no podrá formar parte del espíritu. Por ejemplo, aun cuando yo no tengo una buena memoria, no me preocupo porque la parte de mi alma que pertenece al espíritu está unida con el espíritu. Desde luego, hay ciertas cosas de las que no me acuerdo. A veces no recuerdo el nombre de algunos hermanos o algunas fechas específicas, pero como no vivo pendiente de eso, sino de cosas espirituales, no me preocupo. Y así no tengo ningún tipo de afán en el espíritu porque mi alma forma parte de mi espíritu. Por eso, cuando el Señor y Esteban dijeron espíritu, el alma que era parte del espíritu estaba contenida en ese espíritu. Obviamente nuestro Señor no tenía nada carnal en su alma, por lo que su alma formaba parte completamente del espíritu. Fue lo mismo con Esteban. Como ya había llegado a la completa santidad, no tenía ninguna forma de maldad. Su alma era parte de su espíritu. Tal vez se pregunte, ¿qué sucederá si es salvo por fe, pero no ha llegado aún al nivel del espíritu y todavía continúa en la carne? ¿Qué ocurrirá con su alma? Esa parte de su alma permanecerá en este mundo y se extinguirá. Entonces, ¿qué irá al cielo? Solo la porción de su alma que forme parte del espíritu subirá al cielo. Como ha estado viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, habrá crecido espiritualmente. Por tanto, solo aquello que es espíritu irá al cielo. Únicamente lo espiritual. Por eso, en el cielo no habrá mentira ni falsedad. Le pregunto, ¿acaso cree que en el cielo podrá haber odio? ¡Claro que no! ¿Habrá adulterio? No, no lo habrá. ¿Sabe por qué? Porque la parte de su alma que es carnal no irá al cielo y una vez que haya entrado al reino celestial no recordará nada malo, solo se acordará de lo bueno, es decir, de lo espiritual. Por eso no habrá maldad. ¿Podría acaso en el cielo haber celos, envidia u odio? Aún si no ha llegado al nivel del espíritu, la parte carnal de su alma desaparecerá y solo quedará lo espiritual y eso se unirá con su espíritu e irá al cielo. Por eso, en el reino de los cielos habrá diferentes moradas o niveles. ¿Sabe por qué? Porque los que han alcanzado un mayor nivel espiritual tendrán moradas diferentes a los que no han llegado a ese mismo nivel del espíritu. En la medida en que alcance un mayor nivel espiritual, su luz tendrá un mayor resplandor. Sin embargo, los que van al infierno, solo su alma irá, porque no han alcanzado el espíritu. E incluso esa alma será solo el alma carnal. Por eso, los que van al infierno darán eternamente rienda suelta a toda su maldad. En el infierno, incluso los esposos y los padres e hijos se culparán entre sí. La esposa culpará al esposo por estar en el infierno, por haberle impedido que asistiera a una iglesia cristiana. Se culparán el uno al otro y lo harán por la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque no tendrán nada de bondad. Ustedes podrán entender mejor todo esto si leen los libros Cielo 1, Cielo 2 e Infierno. Lo que debe tener en cuenta es que todo lo que es carnal será borrado de su mente. Dios tampoco recordará esas cosas. Por eso, en el cielo solo habrá bondad. Será algo extraordinariamente bueno y bello. Por ejemplo, en el reino celestial no tendrá pensamientos de odio, no tendrá pensamientos malos, solo tendrá amor. Todas las palabras que salgan de su boca serán bondadosas y de amor. ¿Se imaginan qué lugar tan dichoso y feliz será el reino de los cielos? No habrá maldad alguna allí. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy he terminado de predicarles las 7 últimas palabras del Señor Jesús en la cruz. La quinta palabra es
tengo sed. Este es el ferviente ruego del Señor Jesús pidiéndole compartir las buenas nuevas del Evangelio y de esa forma retribuir el precio de la sangre que derramó por todos los pecadores. A través de esta palabra, Dios desea que predique el Evangelio y guíe al camino de la salvación a muchas almas. La sexta palabra es, consumado es. Esto quiere decir que el Señor obedeció completamente la voluntad de Dios y cumplió toda su providencia. Al igual que el Señor Jesús, usted deberá santificar su corazón y ser fiel al reino de Dios para llevar a cabo su voluntad. La última y séptima palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto declara que Dios es quien gobierna sobre la vida y la muerte y es quien determina la historia del ser humano. Nos dice que Dios es quien planeó la providencia de la salvación del ser humano y la llevó a cabo. Hermano, podrá dar gloria a Dios y llevar a cabo la providencia de Dios si confía totalmente en Él. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, menciona, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oro en el nombre del Señor para que, a través de esta prédica, pueda entender el corazón del Señor Jesucristo, quien, aún en medio de ese tremendo dolor, clamó a gran voz por usted, y así pueda cumplir a cabalidad con la voluntad de Dios y anhelar de corazón el regreso de su Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera.
todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.